Este video es la introducción al patrón de desarrollo MVC, que es el modelo vista controlador, siempre utilizando PHP 7. En este caso no voy a profundizar en teoría de lo que es el modelo vista controlador, sino que solamente me voy a enfocar en aquello necesario para poder implementar este, este método de desarrollo, este patrón. Primeramente, bueno, sí, de forma corta vamos a tener que el modelo es aquel que mantiene la comunicación con la base de datos. Siempre es el único, son los únicos archivos, las únicas clases que van a poder tener comunicación con la base de datos. Y lo único que va a hacer es devolver los datos al controlador para que el controlador lo envíe a la vista. ¿Cómo funciona MVC? Digamos, tenemos la vista, que es lo que visualiza el cliente. Luego de la vista, si el cliente realiza una petición, se va al controlador y luego el controlador se comunica con el modelo si es que va a hacer una petición a una base de datos, y el modelo le devuelve los datos al controlador y luego el controlador hace el llamado correspondiente de la vista para mostrarle los datos. En este caso vamos a crear 4 carpetas. Vamos a crear nuestra carpeta que va a almacenar los controladores. Le pondré controllers. Necesitaremos una para las vistas, una para los modelos, y vamos a necesitar otra que va a estar, digamos, el núcleo principal del, del modelo MVC. En este caso yo le colocaré con el nombre de core. Acá es donde vamos a almacenar las vistas, los modelos y los controladores. Pero antes de empezar de lleno a crear lo demás, primero vamos a hacer nuestro núcleo principal. En este caso vamos a empezar a trabajar con el controlador. Así que dentro del controlador vamos a crear una clase, class controller. Bueno, aquí es controller, lo pondré en mayúscula, controller.php, que este va a ser nuestro núcleo principal de control de controladores. PHP class controller. Vamos a crear nuestra función constructora. En este caso, ¿cómo va a funcionar el construct? ¿Cómo va a funcionar en este caso para poder llamar un controlador en específico? Entonces vamos a tener una URL de la siguiente manera. Voy a escribir acá. Vamos a tener, digamos, http cowstack.com. Vamos a tener nuestro índice, index.php. Vamos a tener acá una variable llamada controller, que va a ser el controlador que nosotros vamos a llamar. Y seguido vamos a tener el action, que va a ser el método dentro del controlador que se va a ejecutar. Método a llamar. Entonces de esta manera es como nosotros vamos a poder controlar cada uno de los, bueno, llamar cada uno de los controladores. Así que acá dentro de mi controlador principal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primeramente voy a capturar el action. Bueno, aquí voy a capturar el action. En este caso primero tengo que hacer una validación de if get y set. Aquí sería get action para capturar mi acción. En este caso, si se ha definido la acción, entonces lo que voy a hacer es, voy a almacenar aquí para que se me haga más fácil. Voy a almacenarlo en una variable action get y voy a escribir action para no utilizar el array del get. Así que ahora lo que voy a hacer es un if method exist para poder verificar de que exista este método, y voy a escribir aquí el action y voy a llamar a ese método. En este caso, como soporta métodos dinámicos, entonces el nombre que yo le dé, yo voy a poder llamar a ese método. Digamos, si yo recibo, bueno, en este caso lo del controlador, eso lo voy a hacer en el archivo principal, en el índice.
del MVC. Y entonces va a recibir el action que va a ser el método que se va a ejecutar. Y lo que va a hacer es que como bueno, cuando yo declare un controlador dentro de la carpeta controlador, digamos class inicio, va a ser extends a controller. Entonces esta va a ser la clase que yo voy a crear dentro de la carpeta controlador, y como se va a extender, se va a hacer como que si fuese una sola. Así que esta ejecución del método se va a ejecutar dentro de la clase que lo va a heredar, y va a buscar el método que se encuentra acá. En este caso, si no se ha definido un método, cada controlador va a tener un método por defecto que se va a llamar index. Voy a escribir if method exists. Dentro de this yo voy a llamar el método que se llama index. Ese va a ser el método por defecto que se va a llamar is index. En este caso de que no exista el index, entonces aquí voy a retornar un error de página no encontrada. No sería correcto que se muestre de esta manera el resultado, pero en este caso lo haré así: página no encontrada. Va a recibir el action, luego va a verificar que ese método exista, el método que se está llamando, digamos un método llamado listar alumnos. Entonces si el método existe, entonces lo va a ejecutar. Si no existe, entonces bueno, si no se ha definido el action, bueno, aquí no sería así, es sería if get, no, el sería aquí. Y esto sería acá. Aquí es donde sería el die sitio no encontrado. Bueno, tenemos que si se ha definido el action, bueno, este sería de acá. Tengo uno de más acá. Si el método existe, entonces lo llama. Si no, entonces va a decir sitio no encontrado. Y si no se ha definido el action, entonces va a buscar el método por defecto. En este caso, si no lo encuentra, también me va a tener que mostrar un error de sitio no encontrado. Entonces acá tenemos nuestro núcleo de nuestro controlador. Ahora vamos a ver si este funciona. Vamos a crear un archivo llamado index.php en el que nosotros vamos a incluir todos los archivos de nuestro núcleo, que va a ser require controllers. Sería controller.php, porque va a ser nuestro archivo principal. Así que ahora, bueno, aquí vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar crear un archivo de configuración para definir cuál va a ser nuestro controlador por defecto. Voy a poner aquí default controller. Y en este caso, digamos, vamos a poner uno llamado contactos, que va a ser nuestro controlador por defecto. Cuando no se especifique el controlador, se llame a index.php, entonces me va a tener que mostrar un controlador por defecto. Así que ahora voy a incluir mi archivo de configuración, config.php. Así que ahora aquí dentro del índice voy a evaluar cuál controlador es el que estoy llamando. Voy a escribir aquí if get and set get controller. Entonces nuestro default controller, ahora vamos a sobreescribirlo. Si se definió el controlador, entonces nuestro controlador por defecto va a ser el controlador que haya llamado por medio de la URL del usuario. Entonces ahora voy a hacer un require que va a ser a la carpeta controllers
el archivo que estoy llamando, que es el default controller. Default controller, en este caso, como no lleva ninguna extensión ahí en el nombre, yo le voy a concatenar el nombre .php. Obligatoriamente el nombre del archivo tiene que ser igual al mismo nombre de la clase. En este caso, si tenemos una clase llamado usuario, el archivo tiene que llamarse usuario.php. Es una restricción que tiene que tener, y también es una buena práctica para poder reconocer cada uno de los archivos y tenerlo mejor organizado. En este caso, si no se ha definido el controlador, entonces voy a llamar a mi controlador por defecto. En este caso voy a utilizar lo mismo, como no se va a sobreescribir la variable. Y en este caso ahora voy a llamar a mi clase. Lo pondré aquí costat. Esta variable yo realmente no la voy a utilizar, sino que simplemente, como se va a ejecutar el constructor de dicha clase, simplemente no va a pasar nada. Default controller. En la línea 19 tengo un error de controller. Línea 19. If. Aquí me falta una. Require controller file to open stream. Bueno, como no definí aquí aquí me dice que no encontró el archivo contactos.php. Bueno, sí, porque no existe ese archivo. En ese caso también lo que voy a hacer es un if file exists para verificar si el archivo existe, para evitar ese error. If file exists, entonces lo llamamos. Si no, die controlador no encontrado. Y como no, en este caso me está ejecutando esta parte de acá, y voy a hacer lo mismo acá, de que controlador no encontrado, porque no he encontrado el archivo llamado contactos.php. Así que voy a entrar ahora a la carpeta de controladores y voy a crear, creo que lo creé donde no es. Sí, me equivoqué acá, lo incluí de donde no es de la carpeta core. Lo ya movido a la carpeta que no es. Esa es la carpeta core que yo tengo que incluir esto. Así que ahora me voy a controller y voy a crear mi archivo llamado contactos.php. Class contactos extends, en este caso va a tener que extender a controlador, y voy a hacer un function construct y voy a mostrar algo en pantalla, simplemente un hola mundo. Y aquí tenemos ya el hola mundo, porque ya se está ejecutando, y como tengo el controlador por defecto que es contacto, entonces me lo está mostrando acá. En este caso, si yo tengo un método llamado index, que es el de por defecto, public function index, entonces voy a escribir este es el índice. Bueno, no me está mostrando acá. Dentro de controlador. Bueno, tengo que llamar el parent construct para que pueda ejecutar el constructor padre. Parent construct. Y entonces sí va a poder ejecutar el padre. Y acá tenemos, este es el índice y tenemos solo mundo. Entonces se están ejecutando. Aquí ya pudimos llamar al controlador. Si yo quiero llamar otro controlador, digamos llamado usuarios.php, voy a escribir aquí php class usuarios que extiende al controlador.
siempre hay que escribir controller, porque si no, no va a funcionar. Siempre hay que extenderlo porque esa es la clase principal que se está llamando dentro de nuestro archivo index. Ahora voy a crear aquí mi función construct y voy a escribir aquí: esta es la clase usuarios. Y siempre voy a tener que hacer el parent construct porque si no, no va a poder llamar el archivo índice. En este caso no pasa nada porque lo que tengo que hacer es enviarle qué controlador es el que yo voy a ver. En este caso se llama usuarios y como lo tengo en mayúscula, de esta manera tiene que ser. Usuarios es, lo dejé como controller. Y si set controller, default controller, get controller. Dice controlador no encontrado. Voy a verificar acá qué nombre me está mostrando. Echo default controller usuarios. Creo que es porque no he definido el índice dentro del controlador. Creo que es por este. Entonces lo voy a escribir mejor: índice no definido. Pues sí, entonces es por eso, pues porque el índice no he definido ningún método llamado index. Por esa razón me está mostrando ese error. Entonces en este caso tengo que crear mi método llamado index. Public function index. Y le voy a escribir aquí: esta es la clase usuarios. Y acá tenemos ya, esta es la clase usuarios. Así que voy a borrar esto que se encuentra acá. Ahora si yo quiero llamar un método de los que se encuentra acá, voy a escribir aquí public function get usuarios. Le voy a escribir echo. Este es el método get usuarios. Si yo quiero llamar a este método, entonces en este caso ya no me funciona esto porque este está ejecutando el index. Si yo quiero llamar ese otro, tengo que escribir action get usuarios. Y acá tenemos, este es el método get usuarios. Entonces acá ya tenemos nuestro controlador y ya podemos ir agregando más controladores en esta parte de acá. Luego vamos a ver cómo cómo trabajar con la vista. Lo último que vamos a dejar es lo que es el modelo, porque si trabajamos en MVC no es necesario que exista. Pues no, muchas veces vamos a necesitar alguna base de datos. Podemos tener un tipo de vista controlador si no vamos a tener una conexión a la base de datos. Aunque ahora difícilmente un sitio no va a tener conexión a una base de datos. Entonces, solamente repasando, aquí incluimos nuestros archivos de configuración. Y entonces en este caso el controlador que tenemos aquí en el núcleo simplemente recibe el action para saber qué método es el que va a ejecutar. Verificamos que este existe y lo ejecutamos. Si no, llamamos el método por defecto, que es el index, y nuestro archivo de configuración, que por el momento solamente almacena el controlador por defecto, que es contactos. Y tenemos nuestro index principal, el archivo que se ejecuta y es el que llama a todos los demás archivos, que simplemente incluye el núcleo del controlador, la configuración, y verificamos de que el controlador que se está llamando existe. Si no, llamamos el controlador que trae por defecto y simplemente llamamos la clase llamamos la clase del controlador que se va a ejecutar automáticamente.